Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Estamos en el segundo encuentro del ciclo de capacitaciones que estamos desarrollando en conjunto con el Consejo General de Educación a través del programa de educación ambiental. Y bueno, por parte mía, me presento, soy Leandro Jacob de la Fundación LAR. Estamos trabajando en el proyecto que denominamos Arbolar y con varias escuelas de la zona de la cuenca del Espinillo. Y bueno, a partir de esta articulación surgió esta iniciativa y bueno, ya estamos en el segundo encuentro. Nos acompaña acá también en la charla de hoy Katia Schimpf, que es ingeniera, que está trabajando también en el proyecto Arbolar, ingeniera agrónoma, y Ana Wingeyer, que también es ingeniera y está también trabajando en el proyecto Arbolar, en este caso de representación del INTA. Y bueno, veo también ahí a Cristina Martínez, que también estuvo compartiendo el primer encuentro con todos. Así que bueno, esta vez el que va a tomar la palabra voy a ser yo. Y bueno, les voy a compartir la temática de hoy, la habíamos denominado nuestro paisaje. Y bueno, justamente la idea es hacer una bajada a tierra de a poco, va a estar específicamente orientada para el territorio más cercano y adyacencia al de la cuenca del Arroyo Espinillo, en el departamento de Paraná y Diamante, pero es una realidad que aplica a la mayor parte del territorio entrerriano, con sus particularidades en cada lugar. Así que bueno, contento de que haya gente de distintas partes de la provincia y que, bueno, ojalá que este encuentro sirva para generar iniciativas en toda la provincia. Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla. Leandro, ¿se Sí. escucha? Bueno, yo no sé, me gustaría recordarles a todos los docentes el que nosotros compartimos en el chat, ya está compartido, por favor completar. Y como bien decías, Leandro, recién, los contenidos que se van a desarrollar hoy, eso en el módulo 2, que es nuestra escuela y su territorio, de la institución, la relación agua-tierra, paisaje, las dinámicas, tendencia y paisaje deseado para nuestra región. Todo esto es importante porque todos estos contenidos, tanto los que se desarrollaron en el primer módulo como los que se van a desarrollar de un proceso final, de una evaluación muy sencilla que hacemos vía un formulario, vayamos poniendo la asistencia. Era eso, Leandro, nada más para recordarles a los docentes. Bueno, muchas gracias. Me están diciendo que por ahí se corta, una lástima. Estamos siempre con la cuestión de la tecnología. Pero bueno, trataremos de que se entienda y si se vuelve muy inestable, no sé, buscaremos otra forma. Bueno, también recordar cada tanto, si les parece, voy a pedir que silencien los micrófonos. Y cada tanto voy a hacer un corte para si hay preguntas o también desde Katia y Ana que pueden hacer algunos comentarios. Voy a ir haciendo cortes, así podemos compartirlos para todos. Bueno, como les decía, esto forma parte del proyecto Arbolar, es un proyecto de la Fundación LAR. La Fundación LAR es una fundación que se creó recientemente desde la Agrícola Regional, que tiene sede central en Crespo, pero bueno, tiene sucursales en varias ciudades de la costa del Paraná, principalmente de este lado del río Gualeguay. Estamos también dentro de la propuesta de Arbolar con el proyecto Vías Verdes, que pretende transformar las vías abandonadas en corredores bioculturales, así que esa es otra de la propuesta que estamos trabajando. Y bueno, principalmente en este año estuvimos trabajando con estas comunidades de Crespo, María Grande, Eigenfeld, Tabosi, Valle María, Libertador, Coña Merú y Diamante.
Así que bueno, esperamos a futuro seguir trabajando con otras regiones. Bueno, comentaba que arrancábamos con esta imagen de la Tierra, porque, bueno, es innegable que hay una crisis del paradigma con que crecimos todos, ese paradigma del progreso que entiende a la naturaleza como un recurso infinito, que entonces ese progreso se vuelve un progreso lineal y eso se traslada a todos los aspectos de nuestra vida, digamos, en cuanto a lo material, en cuanto a la forma de entender que nosotros tenemos de la realidad. Por eso es un paradigma, digamos. Eh, y bueno, y lo que como alternativa a este progreso, lo que encontramos es el paradigma de la sustentabilidad, que tiene otras lógicas y que entiende la naturaleza como finita, en realidad todo lo que existe en la Tierra es finito, y que tiende a buscar unas dinámicas en la sociedad que sean más cíclicas y no lineales, como lo plantea el progreso. Así que bueno, retomando lo que se había hablado en el encuentro anterior de ambiente, ambiente pensado de una forma sistémica, como un sistema de relaciones entre bueno, todo lo que existe en un determinado lugar que se tome, que se analice, con los sistemas adyacentes, todos los vínculos que se generan ahí, podemos pasar a la noción de paisaje, porque bueno, es como que la noción de paisaje, uno cuando la piensa se le viene a la cabeza algo natural, una vista linda, y en realidad es muy parecida a la noción de ambiente, pero está atravesado por el factor de la cultura, porque el paisaje está atravesado por quien lo... Ay, perdón. Está atravesado por quien lo ve, por la mirada de quien lo ve. Entonces puede pensar el paisaje también como un sistema que organiza componentes y plantea interconexiones con base a la percepción que hay de un lugar. Un lugar es algo que a diferencia de un espacio, un lugar tiene identidad, tiene raíces. Entonces este concepto de paisaje atravesado por la cultura tiene características como que es dinámico, o sea, porque va mutando, está la escala tiempo presente ahí. Es complejo porque tiene múltiples dimensiones, podemos ver desde múltiples dimensiones, desde múltiples puntos de vista, y también a partir de la forma de percepción propia que tenemos cada uno. Y también es sensible a alteraciones, justamente porque nosotros vamos actuando como especie sobre el entorno. Entonces el paisaje implica también es una valoración, una interpretación valorativa sobre un lugar en base a preceptos, digamos, que hay éticos o estéticos que existen en quien lo percibe. Y lo interesante también es que, bueno, en base a esto, a pensarlo como una construcción simbólica, podemos pensar el paisaje también tiene como una huella, es una huella en la memoria individual y colectiva, porque nosotros vamos viendo, en la medida que también vamos atravesados por el lenguaje, vamos percibiendo, y entonces podemos entender esta huella en el paisaje en base a las percepciones como marcas territoriales, que después vamos a trabajar un poco sobre eso. Y bueno, también vamos a hacer ciertas delimitaciones del paisaje. Podemos hablar de paisaje natural, paisaje rural, paisaje urbano y paisaje perurbano. Y bueno, ¿y por qué podemos hacer esas limitaciones? Porque los tomamos como que cada uno de esos paisajes tiene características similares, que los permite leerlos como distintos a otros paisajes. Y lo que va a aparecer acá como conceptos son los patrones, o sea, los comportamientos o formas que se repiten en cada uno de esos paisajes. Entonces podemos leer esos patrones en el paisaje. Por ejemplo, en la ciudad el patrón de las manzanas cuadriculadas, o patrones de comportamiento de la gente, de la ciudad respecto a las del campo. Y también podemos leer interfaces, que interfaces son como los puntos de contacto entre dos sistemas distintos. Por ejemplo, entre un barrio y otro barrio, que pueden tener paisajes distintos, puede haber una interfase que sea una avenida, porque es un punto de contacto entre ellos dos.
voy a salir un poquito de acá y vamos a pasar al Google Earth. Seguro lo deben conocer. Este es como el Google Maps, pero de todo de todo el mundo, digamos, y lo muestra de forma como es el mundo y no en plano, digamos. Y bueno, dentro de es una buena herramienta por ahí para identificar un montón de cosas. Por ejemplo, se pueden activar o desactivar distintas capas que nos pueden mostrar, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, seguro ya la deben haber identificado, anda por acá, el sistema de vías que hay, o todas las localidades en la provincia de Entre Ríos. Seguramente hay acá gente de varias de estas localidades. Y bueno, es una herramienta interesante que bueno, puede servir para un montón de proyectos en cuanto a pensar lo territorial como nosotros, comunidades que viven en el territorio, digamos. Y bueno, particularmente vamos a centrar por ahí el análisis que hacemos ahora, como les decía, que puede ser extrapolable con sus particularidades a otras zonas de la provincia, pero empezamos a trabajar con la red de escuelas de la cuenca del arroyo Espinillo. Como verán, por acá está el departamento Paraná, y esta es un pedazo de ese departamento, está dentro de la cuenca del arroyo de las Conchas. Acá si lo desactivo a esta capa, se ve el territorio, digamos, la ciudad de Paraná, Crespo, Viale, María Grande, Cerrito, Diamante. Y bueno, como les decía, estamos trabajando principalmente en esta red de escuelas, en Boca del Tigre, por ejemplo, que ahí vemos la escuelita, a ver si se mejora. Bueno, con el internet como tengo, debe estar tardando más todavía, pero bueno, ahí está la escuela de Boca del Tigre, ahí estamos desarrollando el proceso de plantación. Y bueno, lo mismo en otras escuelas de esta red. Nos pareció importante trabajar en esta cuestión de las cuencas. Estamos trabajando en San Rafael, Caldeña Merú, Aldea Eigenfeld, Espinillo Norte, y bueno, distintas localidades que se van sumando. También hay escuelas que se quieren ir sumando que corresponden a otra cuenca, que ya las vamos a ver. Pero bueno, es para mostrarles esta herramienta que es muy interesante. Incluso por ahí hay un montón de escuelas rurales que todavía no están siquiera marcadas en el Google Maps, que es una herramienta similar a esta, y que bueno, por ahí puede ser algo interesante para empezar a visibilizarnos en el territorio, ¿no? Bueno, como les decía, acá se pueden activar y desactivar distintas capas y tener distintos tipos de información georreferenciada. O sea, son informaciones que están ubicadas, geolocalizadas en un sistema que muestra, bueno, todo el mundo. Acá se pueden ver, así como vimos la escuela de Boca del Tigre, se puede ver cualquier parte del mundo, digamos, teniendo un montón de información ahí. Bueno, volvemos un poquito a la presentación. Como les decía, vamos a trabajar esta cuestión de las distintas escalas, no solamente de espacio, sino también de tiempo, para organizar la charla, digamos. Y bueno, vamos a arrancar hablando del paisaje natural. El paisaje natural entendido como ese paisaje más original, ese que estaba antes de la llegada principalmente de la civilización europea a partir de la conquista. Y bueno, el periodo de tiempo que vamos a tomar para analizar ese tipo de paisaje que aún persiste en fragmentos en nuestros Entre Ríos, tomamos desde el inicio, digamos, de la historia, 12.000, 5.000, 6.000 a.C., hasta 1527 después de Cristo, que es cuando llega el hombre blanco a Entre Ríos. Entonces este paisaje natural se formó a partir de esa fuerte relación entre tierra y agua, porque incluso en esta zona antes existía un enorme mar que se adentraba en todo el territorio entrerriano y más allá.
Y bueno, esta relación tierra y agua fue la que fue moldeando el paisaje, la que le fue dando toda su riqueza en cuanto a suelo. Y después, bueno, el resto de los elementos que existen, el calor por el fuego, el viento con el aire, los vientos fueron alisando las lomadas, las lluvias fueron alisando las lomadas, se fueron formando los arroyos, el clima, como decía, del calor, lo del calor, el frío fue moldeando también la biodiversidad que existe y que esa biodiversidad también fue modificando y moldeando el paisaje, que en definitiva es la esfera de la vida, digamos. Entonces, en esa morfogénesis, que podemos llamar a cómo se fue formando el paisaje entrerriano, fueron procesos muy lentos y de muchos años, y particularmente tenemos en Entre Ríos, ahí volvemos a ver el mapita entero, distintos vínculos de esta cuestión del agua y la tierra. En Entre Ríos, aproximadamente hay más de 7.700 arroyos, o acá ven un mapita hídrico de la provincia, y cada uno de esos arroyos se pueden ir separando en cuencas. Cuenca es todo el territorio, acá vemos un dibujito, todo el territorio, que todo lo que llueve en ese lugar se va a ir encauzando a partir de los arroyos, y bueno, eso lo va depositando en otros arroyos o en el río. Entonces cada una de esas porciones del territorio lo denominamos cuenca, cuenca de tal arroyo. En este caso vemos un mapa de América del Sur en donde figura toda la cuenca del Plata, que es una cuenca enorme. Se dice del Plata porque toda esa agua termina en el río de la Plata. A su vez, dentro de esa cuenca podemos encontrar no infinitas, pero muchísimas microcuencas que corresponden a cada uno de los arroyos. Interesante también ver la cuestión del territorio del acuífero guaraní, que también atraviesa por Entre Ríos. Entonces, nuestra ubicación como provincia dentro de esta gran riqueza del vínculo entre la tierra y el agua es un valor realmente que por ahí nosotros no le damos mucha importancia, pero es una de nuestras mayores fortalezas, es una de las zonas con mayor irrigación del mundo. Y bueno, genera ese patrón en el territorio de que hay lomadas en todo el territorio, excepto en el delta, el resto del territorio hay muchas lomadas, y bueno, y de arroyos en todo el territorio. Bueno, volviendo un poco a esta cuestión de las escalas, vemos una primera escala, acá abajo se ven la escala en kilómetros, o sea, la referencia de lo que estamos hablando. Fíjense acá hay una escala enorme, donde vemos esa cuenca del Plata en América del Sur. Después ya vemos en esa cuenca del Plata que veíamos recién, la superficie de la provincia de Entre Ríos dentro de esa cuenca. Dentro de la provincia de Entre Ríos, el análisis que vamos a desarrollar acá es sobre la región del Paraná, que es una de las regiones, acá la vemos un poco mejor, una de las regiones con que el Plan Estratégico Provincial delimita a toda la provincia en base a particularidades culturales, sociales, productivas y del territorio. El análisis de este extracto de la tesis corresponde a la región del Paraná, pero como les decía, tiene realidades muy similares al resto de la provincia. Dentro de esa región del Paraná, que abarca parte del departamento Paraná y parte del departamento de Diamante, podemos delimitar la cuenca del arroyo Las Conchas, y dentro de la cuenca del arroyo Las Conchas podemos ver a la cuenca del arroyo Espinillo, que es un arroyo que es como afluente del arroyo Las Conchas, ya que toda su agua las descarga en el arroyo Las Conchas. De Las Conchas se descarga al río Paraná, y del Paraná, bueno, a través del río de la Plata al océano, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos de vuelta la cuenca de este arroyo y con las escuelas con las que estamos trabajando. Acá vemos, como les decía, un mapa delimitado de las distintas subcuencas, porque todo esto que se ve en más tonos verdes es la cuenca del arroyo de Las Conchas, que es este arroyo más grande de acá, pero dentro de esta gran cuenca hay subcuencas del arroyo Tala, que tiene que ver con María Grande, con Cerrito, del arroyo Quebracho, que incluye a Viale y Seguí, del arroyo Espinillo, que incluye a Crespo y el que estamos trabajando, del arroyo Sauce también. Vemos también acá otra cuenca de otro arroyo que no tiene que ver con Las Conchas, sino que es el arroyo Ensenada. Pero bueno, imagínense, por ejemplo,
Viale está dentro del arroyo Quebracho, dentro de la cuenca del arroyo Quebracho, entonces todo el agua que llueve en Viale, todo lo que el agua se lleva a través de las alcantarillas termina en el arroyo Quebracho, de ahí en el arroyo Las Conchas, de ahí en el Paraná y de ahí al océano. Así que piensen dos veces cuando tiran cosas a la basura, a la calle, perdón. Bueno, acá volviendo a hablar de esa cuestión del patrón que identifica la provincia, las lomadas, acá vemos un mapa bastante grande donde incluye los esteros de Libera como una zona tan baja, diferenciada de todo lo que es la zona de las lomadas entrerrianas con la cuchilla de Montiel y la cuchilla grande cerca de la costa del Uruguay, y también marcado el delta del Paraná. Acá una imagen donde se ve el relieve de Entre Ríos, las zonas más bajas, el delta y las entradas de los arroyos, y las zonas más altas que están por esta zona, justamente, bueno, la ciudad de Crespo está por acá, es uno de los puntos más altos de la provincia, con aproximadamente 100 metros sobre el nivel del mar. Pero en definitiva, toda la provincia es una zona bastante baja en comparación con otros territorios del mundo, y se ven estas cosas, ¿no? La ruta cuando uno va con subidas y bajadas, los saltos, por ejemplo, este es en el Anderegg, se me viene a la cabeza la represa de Salto Grande, con el salto que existía y no muchas personas lo conocieron. Bueno, distintas partes de la geografía de Entre Ríos que por ahí tenemos un poco invisibilizada. Acá vemos otro mapa con exagerado ese relieve, pero justamente da para pensarlo, ¿no? A partir de una imagen uno puede ver, pero nosotros que nos pensamos plano todo, tenemos un relieve que incide y mucho en nuestras lógicas tanto sociales como productivas. Y bueno, volviendo a la cuestión del paisaje natural en la provincia de Entre Ríos, vemos que hay 13 ecorregiones, cada una con sus particularidades, el Espinal, el Pastizal y el Delta, y bueno, toda la selva en galería, que se considera que es la influencia del río Paraná y también parte del río Uruguay en el territorio, digamos, porque bueno, el río Paraná y los ríos aportan un montón de humedad y eso hace que la ecorregión cambie. Ecorregión entendida como toda una forma de paisaje, digamos, con sus particularidades en cuanto a flora y a fauna y a lógicas que tienen esos ambientes. Entonces, bueno, el Espinal, el Pastizal y el Delta como principales. Bueno, estos son cosas que quedaron en monumentos. Este es un monumento a Yaguareté en el Parque Urquiza. El yaguareté era un animal que vivía en estas tierras. Seguramente nadie lo llegó a ver porque fue uno de los primeros que fue uno de los primeros que desapareció a partir del avance de la civilización. Bueno, así como el yaguareté, acá tenemos otro de los ambientes, en este caso el pastizal, mezcla de pastizal de espinal. Mezcla de pastizal y espinal es gran parte de la provincia, porque por ahí el pastizal se da en las zonas más altas de las lomadas, y el espinal, que tiene que ver con este monte entrerriano nativo, se da más en las zonas de los bajos de los arroyos, y también obviamente con una preponderancia mucho más grande en el norte de la provincia, mientras que en el sur predomina el pastizal, como vimos en el mapita, pero eso no es tan tajante, digamos. Hay zonas donde se entrecruzan los dos. Esas zonas se llaman ecotonos porque se juntan esas dos ecorregiones. Sería como una interfase entre esas dos ecorregiones, entre el pastizal y el espinal. Eso pasa mucho en muchos arroyos, donde también entra la ecorregión de la selva en galería. Bueno, este es el monumento al pescador en Puerto Sánchez, y tiene que ver con, bueno, toda una cultura que bueno, solo quedan remanentes hoy, porque bueno, hacia el 1000 a.C. llega el ser humano a estas tierras de Entre Ríos. A partir de dos corrientes vinieron algunos bajando desde el norte, que son conocidos los grupos amazónicos, y otros desde el sur, que son conocidos como los pámpidos. Y bueno, la cuestión del vínculo con el río tiene mucho que ver porque los amazónicos vinieron bajando por el río, y particularmente los guaraníes son uno de los últimos que llegaron a estas tierras y tenían esa relación fuerte con la cultura del río. Pero bueno, los guaraníes llegaron aproximadamente hacia 1500 hacia estas tierras. De hecho, montones de nombres de la provincia de Entre Ríos tienen que ver con la lengua guaraní. Pero por el mismo momento que llegaba
que llegaban los guaraníes para estas tierras bajando por el río Paraná y el Uruguay. Acá les puedo mostrar un mapita, que es un mapita que vamos a ir después viendo cómo se va dinamizando el paisaje. Ahí se ven bueno, las ecorregiones, los arroyos, un poco que recién hablábamos. Es como un mapita de ese paisaje natural que existía en ese tiempo nativo, digamos, que va del inicio de la historia hasta la llegada del hombre blanco en 1527. Que bueno, el primero que llega es Gaboto, subiendo por el Paraná. Funda Santi Spíritus en la costa santafesina, pero ya habían visto, digamos, el territorio entrerriano. Pero después, recién en 1607, con Hernandarias, que es quien estamos viendo en una imagen de una estatua que hay en el Parque Urquiza, que bueno, explora el interior del territorio, es el primer blanco que explora el interior del territorio entrerriano, ya que era el gobernador. Y bueno, y con esa exploración aparecen las primeras especies exóticas en la provincia. El caballo, el perro, y bueno, y posteriormente las vacas, porque ni bien empiezan a explorar el territorio, empiezan a meter vacas que estaban desarrollándose mucho en la ganadería del otro lado del Paraná. Ustedes piensen que el Paraná fue una gran barrera para el avance de la civilización, digamos, que se estaba dando en las provincias centrales, Buenos Aires principalmente. Entonces, bueno, una vez que se cruza el Paraná, ya empiezan la invasión de exóticas, entre esas las vacas. Y también llega el cardo tan espinoso que vemos con la flor rosada. Ese cardo en realidad es la flor nacional de Escocia. Y llega acá aparentemente en las patas de los caballos, con espora en las patas de los caballos. Entonces, le decían, aparentemente los originales lo conocían como la huella del cristiano, porque donde pasaban esos caballos empezaba a salir este cardo. Entonces, bueno, empiezan a ver la potencialidad del territorio entrerriano con las vacas, y empiezan los roces con los pueblos originarios, que primero tenían una leve relación de paz, pero después tanto con charrúas, con los que vimos recién en el mapita, chanaes, minuanes y otros tantos que había en toda la provincia, empiezan los roces que terminan definitivamente en 1750 con la matanza en Victoria. De hecho hay un cerro que se llama Cerro de la Matanza, donde hay una cruz, donde parece que se festeja este genocidio de los pueblos originarios. Y bueno, a partir de ese fin de los originarios como organizados, obviamente la población originaria sigue existiendo, pero refugiada, marginada, refugiada en arroyos, en el monte, o tomada como mano de obra esclava en un montón de ciudades. Pero bueno, en 1750, con la matanza definitiva de los pueblos y de su organización, digamos, se comienzan a fundar las primeras ciudades. Ya Paraná, hacia 1730, ya estaba empezada siendo habitada por santafesinos, y después se funda en 1783, se funda Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que fue habitada por porteños. Entonces ahí ya empieza a verse esta cuestión de la rivalidad, digamos, de las dos costas. Bueno, acá hay otra foto que la tenía que haber pasado antes. Esta es de la danza de la flecha, es también en el Parque Urquiza de Paraná. Es el único monumento al originario que hay en Paraná, y lo muestra en una postura padeciente, digamos. Atrás al fondo se ve un monumento a Urquiza, totalmente desde otro contexto, digamos. Pero bueno, esta era la división administrativa que había de la provincia de Entre Ríos. Entonces, parte de Santa Fe y parte de Buenos Aires, y ahí empieza un poco a gestarse esta rivalidad histórica entre las costas, la del Uruguay y la del Paraná. Y bueno, cuando se empieza a tomar el territorio, empiezan a aparecer todo el sistema de postas y de caminos en la provincia que van siguiendo, muchos de ellos, las lomadas, la cuchilla de Montiel, la cuchilla grande, van siguiendo porque van siguiendo las cimas, digamos, de las lomadas, porque así no tienen que atravesar grandes arroyos. Ya vamos a ver esto en otros planitos cómo se ve mejor. Pero bueno, a partir de esta lomada se van estableciendo postas, que son lugares donde se van aprovisionando de mercaderías, van cambiando los caballos, y a partir de ahí se va gestando de a poco la cultura del gaucho, digamos, que tanto identifica a nuestra Entre Ríos, y que tiene que ver con una mezcla entre, bueno, seguramente las primeras
originarias que dieron luz cuando ya estaban los españoles fueron producto de violaciones. Entonces una mixtura entre originarios, también la población negra, que bueno, fue traída a Entre Ríos como mano de obra esclava. Esta es una foto de Villa Urquiza, donde ya la población negra, esta es una foto posterior porque ya tenía la libertad, pero bueno, antes era mano de obra esclava. Incluso Paraná en una época tenía más habitantes negros que blancos o criollos. Pero bueno, a partir de esta mixtura entre la población negra, la población originaria y los españoles, se va dando esta cultura gaucha que se va originando en estas postas, digamos. Y bueno, empieza una incipiente agricultura, una incipiente ganadería, sigue pasando el tiempo en la provincia de Entre Ríos, de dependencia de Santa Fe, sucede la de la Liga de los Pueblos Libres, después fuimos República de Entre Ríos. Acá vemos un poquito ese sistema de postas, fíjense cómo va esquivando los arroyos, y empiezan a fundarse las primeras ciudades, Paraná, la bajada de Paraná primero, los primeros puertos pequeños, bueno, Diamante. Este camino de la Cuchilla se llamaba el camino que unía Paraná con Concepción del Uruguay. ¿Qué pasó? Bueno, lo que le decía recién de la Liga de los Pueblos Libres. Y bueno, acá empezamos a cambiar un poco de tema, porque a partir de ver todas estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente natural y con nuestra geografía, nos damos cuenta de que hoy se ven estas cuestiones que tienen que ver mucho con los patrones estos naturales, con esta cuestión de las lomadas y los arroyos, porque hay un montón de actividades que, producto de que estamos en la lógica del sistema agroproductivo nacional y mundial, se implantan en Entre Ríos y que no tienen en cuenta esta cuestión del patrón natural que tenemos acá, de las lomadas y arroyos. En este caso vemos muy a grosso modo los remanentes de monte nativo que quedan hoy, y esto pensando que estos montes también están mucho más degradados, o sea, los árboles más grandes ya fueron cortados. Acá toda la zona que se ve verde no es que es así, sino que está súper... acá pasan rutas, no es tan así, simplemente para graficar. Y acuérdense cómo era antes el espinal, que abarcaba de la mitad de la provincia de Entre Ríos para arriba y todos los arroyos, así que aproximadamente queda un cuarto de todo el monte que había en Entre Ríos. Hay una cuestión también que está sucediendo ahora, que como hablamos hoy del pasado originario, hay también hoy nuevas identidades que van surgiendo y que tienen que ver con esa relación de ese pasado originario, así también como la población de afroentrerrianos. Y bueno, entonces lo que vemos es que de toda esa época, de todo ese patrón natural, lo que vemos como marca territorial justamente son el sistema de arroyos y el sistema de la costa. Entonces, trasladándolo siempre a esa región de Paraná, podemos marcarlo y ver el sistema de lomadas y el sistema de arroyos como marcas territoriales que podemos tener en cuenta y que tienen formas particulares. Las formas que adquieren esas marcas tienen que ver con patrones que tienen que ver con lo fractario, con lo que para nosotros es irregular, y bueno, con formas más naturales. Vamos a pasar al segundo paisaje. Perdón, voy a hacer un cortecito ahora, si alguien quiere comentar algo, decir algo. Bueno, y de paso me tomo un mate para bajar un poco. Vamos a seguir con el segundo paisaje, que es el paisaje rural. El paisaje rural se entiende siempre como la sustitución del paisaje natural, principalmente el pastizal, por un paisaje rural marcado por la agroganadería. Un segundito, voy a desactivar el audio de alguien. Ahí va. Eso es lo que marca el paisaje rural, digamos, esa sustitución del paisaje natural por el agroganadero. Y el tiempo que vamos a analizar para ver esos patrones del paisaje natural tiene que ver con un tiempo que lo llamo de la colonización agrícola, que va de 1861, que es cuando, bueno, la batalla de Pavón en Entre Ríos termina toda la cuestión de la República de Entre Ríos, de la Liga de los Pueblos Libres, y se termina subordinando al Estado-Nación de Buenos Aires, y va a llegar hasta 1969, que es cuando se construye el túnel.
En ese periodo pasan un montón de cosas, principalmente la llegada de inmigrantes. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir del proceso nacional de eliminación de los pueblos originarios, hay muchos territorios que para el modelo productivo están desiertos y necesitan de políticas para volver a poblarlo. Entonces, bueno, el Estado-Nación argentino implanta ese modelo de reordenamiento territorial a partir de la implantación de población extranjera, principalmente europea, a través de dos formas, dos políticas, digamos. La primera tiene que ver con esto de la inmigración y la segunda es el ferrocarril. Vamos a hablar un poco de la inmigración. En este caso vemos una foto de inicialmente población de la aldea Valle María. Son aldeas que están entre Paraná y Diamante, y que son poblaciones que están conformadas por alemanes del Volga. Alemanes del Volga fueron uno de los tantos grupos que llegaron en estas oleadas de inmigrantes, aparte de italianos, españoles, bueno, de todas las árabes, de todos los lugares donde tenemos descendencia muchos de nosotros. Bueno, particularmente hay varias particularidades de esta inmigración de alemanes del Volga, porque, bueno, cuando se empezaron a instalar, esta es una foto que hay en Crespo. Crespo tiene mucha población de descendientes de alemanes del Volga, y es una cultura que tiene como un patrón, como hablamos hoy, patrón es un comportamiento repetitivo. Bueno, se asocia a la cuestión del progreso y del trabajo como forma de honrar la vida y de honrar a Dios al trabajo. Y justamente, bueno, estas poblaciones que implantaron en la provincia de Entre Ríos eran de alemanes del Volga. Volga es un río que hay en Rusia. Se le dice alemanes del Volga porque eran alemanes que antes habían ido a Rusia, pasaron 100 años ahí, y de ahí los echaron y terminaron acá en Entre Ríos. Y bueno, cambiaron el Volga por el Paraná y se dedicaron a la agricultura, que era para lo que lo llamaban en esta época, en estas tierras. Así que bueno, en base también a una fuerte fe, levantaron sus aldeas, sus iglesias como centro de la aldea y nodo social y comunitario de esas aldeas. Incluso tuvieron un conflicto con el gobierno, porque el gobierno lo que quería era, a partir de la colonización de las tierras, que se toma una tierra y se la divide en chacras y se dispersa población en esas chacras. En vez de ellos vivir cada uno con la casita en cada chacra, lo que buscaron es, para mantener su comunidad y su identidad, es que las chacras estén alrededor de una aldea donde vivían todos juntos. Y aunque el Estado se lo prohibió muchas veces, ellos se salieron con la suya, digamos. Y bueno, por eso existen un montón de aldeas en esta zona. Acá vemos un mapita de las aldeas madre, que fueron las primeras que se armaron, que tuvieron cabeza en Valle María, pero también está Pasecuter, San Francisco, Guasilera, bueno, un montón de aldeas. Y bueno, esta situación se da en un montón de otros lugares de la provincia. Esto es un mapita también de una de esas aldeas, en este caso la aldea San José, que es la aldea que está como absorbida, digamos, o está integrada dentro de la trama urbana de la ciudad de Crespo. Y ahí ven, fíjense, este es un mapita que muestra los apellidos de la gente con la iglesia en el centro. Este patrón de forma de ocupación del territorio es otro patrón propio de esta comunidad, así como es la formación de aldeas. Y también, bueno, estos, por ejemplo, son viviendas que son de las antiguas comunidades que había de los alemanes de la Volga en Rusia. Y fíjense las viviendas que hicieron acá. Esta es una foto de aldea brasilera. O sea, hay patrones que se repitieron evidentemente en estas aldeas. Y bueno, aparte de esta cuestión de la inmigración, está la cuestión del ferrocarril, de cómo la llegada del ferrocarril realmente es un proceso que, a partir de 1885, que empieza a construirse el ferrocarril que une Paraná con Concepción del Uruguay, que es que se ve acá. Crespo está en este lugar, y también está en un cruce con otro ferrocarril que iba de Diamante hasta Curuzú-Cuatiá, en Corrientes. Así imagínense la empresa esa que se hizo. Muchas de las ciudades que se ven acá, Crespo, Seguí, Viale, Tabós y María Grande, fueron creadas a partir de la instalación de las estaciones de tren, porque las estaciones de tren no solamente sirvió como forma para canalizar lo productivo, porque estaban articuladas todas con el sistema de puertos, sino que también necesitaban mano de obra. Entonces fue acumulando población principalmente de criollos y de inmigrantes
españoles e italianos en torno a las estaciones de tren. Es una foto del puerto de Diamante que está vinculada con esa línea de ferrocarril que les comentaba. Bueno, fíjense, esto es una foto de Strobel, donde quedó la locomotora nomás Strobel. Había unos galpones en este lugar enormes que servían como talleres del ferrocarril y hoy están abandonados. Strobel es uno de los lugares donde estamos trabajando en el proyecto Vías Verdes para convertirlo en corredores bioculturales. Entonces, bueno, toda esta cuestión del ferrocarril y la colonización hace que explote la agricultura, digamos. Y bueno, particularmente esto se ve mucho en la zona esta de la región del Paraná, donde estamos hablando, mucho en Crespo también, en las almendraciones de Crespo. De hecho, bueno, la Fundación LAB pertenece a la Agrícola Regional. La Agrícola Regional tiene 111 años y bueno, justamente se da en estos momentos de 1910, cuando estaba Argentina por convertirse en el granero del mundo. Entonces cambia totalmente el paisaje a partir de la colonización agrícola. Pero bueno, lo que tiene también interesante esto es que acá vemos un mapita siempre hablando de esta zona, en donde a los antiguos caminitos ahora ya se le sumó las vías del ferrocarril, con todas las estaciones, con los años donde se van fundando, 1930, esta 1910, esta 1887, el ramal de Paraná Concepción del Uruguay, Crespo acá con sus 2 estaciones, una para cada ramal, los puertos que se van mejorando, se van haciendo más grandes, todas las aldeas que tenemos acá en la zona de la colonia Alvear, que le llamaban, y otras aldeas donde, por ejemplo, acá en esta zona estamos haciendo el proyecto Roblar, en Aldea Eigenfeld, en Colonia Merú, en San Rafael, también en la zona norte del departamento, con la colonia Las Conchas, con Villa Urquiza, bueno, por allá de Santa María, Cerrito, varios lugares de la zona, y vemos Asencamp también. En Paraná también, el puerto y el tren como importantes para este periodo, así como la generación de los égidos, que es cuando se delimita toda la organización, digamos, de los predios en torno a las ciudades. Eso también se da por este tiempo. Entonces, bueno, bueno, acá una imagen de Crespo, donde decía que está esa particularidad de que en esta ciudad se cruzan estos 2 sistemas, porque está la aldea San José, que forma parte de estas aldeas que tienen que ver con la inmigración de alemanes del Volga, pero a 1 kilómetro de esa aldea estaba la estación Crespo. Entonces esa tensión que hubo, no tensión, sino esa relación que se empezó a gestar, hizo que se potencien ambas, la cultura del trabajo de los alemanes del Volga con la posibilidad de canalizar la producción y aparte por toda la cuestión cultural de mezcla que se generó en torno a la estación, porque bueno, a partir de acá se formó el primer centro de Crespo, y estuvo el primer cine y el primer banco y todo eso. Entonces, esa lógica de cercanía hizo que hoy, por ejemplo, Crespo tenga más población que Viale o que Seguí o otras estaciones que no tenían esta lógica de una aldea cercana y tampoco tenían esta lógica de 2 estaciones en un mismo lugar, el cruce de vías, digamos. Esta es la primera estación de Crespo, el Instituto Comercial Crespo, es una escuela, está en el centro de Crespo. Acá vemos esa escuela. Acá hay una foto antigua de cómo era Crespo en esa época. Esta es la iglesia San José, que es la iglesia que había sido fundada en la aldea San José, así como tantas de estas otras aldeas que vimos, que muchas de ellas hoy quedaron con muy pocos habitantes, porque al no tener ni una estación de tren cerca, ni rutas que pasaron cerca, quedaron un poco sin población. Acá hay una fotito, en esta foto se ve, bueno, lo que era la aldea San José, y allá al fondo, muy lejano, lo que era la estación, y en esta foto se ve cómo recién se están integrando en ese momento. Esta es una foto del Agrícola en su primer local, eso es la Agrícola hoy, en la esquina de San Martín y Moreno de Crespo. Y bueno, de todo este periodo lo que vemos es esa cuestión de que lo que sucedió es que se implanta un modelo de progreso infinito basado en esta lógica de Argentina inserta en el mundo, de granero del mundo, esta lógica de la pampa infinita, de todo lo que sucedía en Buenos Aires, trasladada a Entre Ríos, con la cuestión de que Entre Ríos tiene lomada. Estas imágenes que vemos acá de inundaciones que pasan en Buenos Aires, en Entre Ríos no sucede. En Entre Ríos el agua escurre y se va por los arroyos, en todo caso crecen los arroyos. Pero toda esta lógica que se implantó en el país de sacar la exportación y de cómo se ve acá
Acá lo que dice acto fallido, sí que hubo tensión en la aldea San José y lo que era Crespo, claro, seguro. Eran dos culturas totalmente distintas y bueno, los alemanes del Volga eran muy cerrados, pero así como hubo tensión, hubo también mucha relación. De hecho, les quiero contar, yo tengo, mi familia de mi viejo es todo de alemanes del Volga y mi familia de mi vieja es de criollos y italianos, así que es una mezcla también, así que hay ejemplos de las dos cosas. Bueno, volviendo al caso, acá toda la red de trenes, cómo se concabeza en Buenos Aires y cómo este modelo se trata de implantar en la provincia de Entre Ríos con esta lógica también cultural de la conquista del desierto a partir de la matanza de todos los indígenas. Acá vemos un mapa de época que ahí se marca cómo se subdivide el territorio para los ejidos de la ciudad y cómo se subdivide el territorio para fundar las futuras ciudades en torno a las estaciones. Acá cómo se divide el territorio para generar una colonia. Acá se armaron todas esas aldeas que les comentaba hoy, que en vez de que cada colono esté viviendo en una chacra, decidieron tomar una de esas chacras y juntarse, tomar una y juntarse, y dejar los otros para producción. Y bueno, acá vemos otro factor que es, ahí está marcada esta región del Paraná, vemos la buena calidad de tierras que hay en esta región, o sea, las colonias en esta zona también prosperaron porque, bueno, pegaron unas tierras de las mejores que hay en la provincia, de las mejores para la agricultura, como muy aptas. Entonces eso fue también un factor que hizo que esta zona tenga más población y haya, bueno, un modelo minifundista, porque lo que hizo también la colonización es que se repartió, digamos, en bastantes terratenientes pequeños la tierra. Acá también otra que vemos hoy es la superficie de uso agrícola. En estos dos departamentos va más del 50%, mientras que en el resto de departamentos de Entre Ríos no supera el 50% la superficie destinada a uso agrícola. Acá vemos un poco ese patrón de, fíjense acá se ve clarito, esta es una aldea y el resto la dejaron, el resto para campos y se juntaron toda la población en una aldea. En este caso, esta es Valle María y esta debe ser Spatzenguter. Pero bueno, ¿qué pasa en este caso? Hay un choque entre esa trama tan rectilínea y los arroyos que están marcados por las lomadas. Este es otro caso, en este caso de colonia de Aldea San Miguel, en donde fíjense, los arroyos pasan por el costado y hay un camino que va por el medio y la trama está organizada en base a esta topografía. No hay un conflicto entre camino, entre la ortogonalidad que plantea lo anterior y, y el territorio. Acá hay una lectura mejor de cómo ocupar el territorio. Acá vemos otro caso cercano a Paraná, en donde se ve también este choque, ¿no? Por ahí hay caminos que se logran abrir y que atraviesan arroyos, otros caminos que no lo logran hacer, se cortan. Bueno, esta lógica se da en toda la provincia porque el modelo este de ocupación territorial rectilíneo se da en toda la provincia. Bueno, acá vemos una imagen del ferrocarril, en este caso Crespo, porque bueno, tomando el tema de interfaces, digamos, esto en todo caso es una barrera, no es una interfase, porque en Crespo de un lado vivían los criollos y del otro lado vivían los inmigrantes, y del otro lado vivían las aldeas, así que vaya si habrá habido tensiones en ese momento para todo. Y cuando hablo de criollo hablo de estos descendientes de españoles mezclados con originarios y con negros. Acá hay una foto justamente de ese terraplén que atraviesa la ciudad de Crespo y está materializado por el ferrocarril. Entonces el ferrocarril, además de ser un punto de interfase y de generación de sociabilidad y de ciudades, también se puede convertir en una interfase negativa, en una barrera. Acá imágenes un poco para que vean que no todo Crespo son rusos, hay de todo. Bueno, entonces de esta lógica, de este paisaje rural, ¿cuáles son las marcas territoriales que nos quedan? Y bueno, el sistema de vías de tren que va siguiendo las lomadas y tratando de esquivar los arroyos para evitar hacer puentes como este es el puente en La Picada, el puente del ferrocarril, y el sistema de aldeas que generó una lógica distinta de ocupación en el territorio. Y bueno, acá vemos esas formas, las formas más rectilíneas y de pensar el territorio como llano, cuando en realidad es ondulado. Y bueno, las lógicas del ferrocarril que pueden respetar esta cuestión del relieve. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, sigo con el paisaje urbano. Nos queda después solamente el periurbano. Bueno, sigo nomás que me tomo un mate y sigo porque
Bueno, para el paisaje urbano, perdón, en este caso una foto de la ciudad de Crespo, así como está esa barrera, también hay cruces, no es que divide el pueblo en dos, sino que hay cruces por debajo del ferrocarril, pero bueno, imagínense, estos cruces son muy marcantes en la trama urbana de la ciudad. Entender la ciudad como un acontecimiento dramático, como una empresa colectiva de gran alcance, porque es muy compleja, porque soporta la vida de un montón de personas con identidades distintas, con grupos diferenciados, con orígenes diferenciados. Entonces, por eso dice que la ciudad es un acontecimiento dramático, porque suceden muchas cosas en la ciudad. Aparte de pensar la ciudad como lugar de poder territorial, donde se toman decisiones para el territorio. Para analizar este paisaje urbano, por ahí podemos remitirlos a un tiempo, que lo voy a llamar tiempo del progreso, que va desde 1969, que es cuando se construye el túnel, a 1996, que es cuando se aprueba empieza a llegar la soja transgénica. Bueno, el paisaje urbano, fíjense, esto es una imagen de Crespo. Acá se ve donde este galponcito era la antigua estación del ferrocarril. Hoy el predio de la estación está totalmente ocupado con diversos usos, y la traza del ferrocarril ya ni se ve porque fue ocupada por la ciudad, digamos. Esto es el centro de la ciudad de Crespo. Acá vemos otra imagen, esa cuestión de que la cuestión del trabajo y el progreso está en el centro de la ciudad. Muchas personas cuando entran a Crespo y son de afuera y ven esto y dicen, pero acá hay un puerto, ¿no? Son los hilos de Saint Miller. Y bueno, una cuadra después de acá está la casa central de la cooperativa de la Gripe, que tenía lógicas que empezaron a pasar con la llegada del automóvil principalmente. Esto es el patio, lo que era el corralón de la cooperativa. La llegada del automóvil y también la mecanización del campo, que empieza a generar un montón de cambios en las lógicas territoriales, digamos, a partir de estos procesos que también intensifican, o en realidad se inicia, así como toda esa población rural había llegado al campo, a partir de esta época ya de 1969 empieza el proceso inverso, empieza el proceso de éxodo rural. Bueno, en esta época también empiezan a darse distintas actividades productivas en toda la región, distintas a la agroganadería, que era lo principal, y bueno, la minería, que también había en Entre Ríos antes, ahora empieza a diversificarse. Hay, por ejemplo, en este caso, la avicultura en la zona de Crespo, que es muy importante. Y bueno, cambia así como el modelo, se intensifica el modelo productivo, perdón, se intensifica, digamos, esta lógica de que el Estado-Nación profundiza un modelo desarrollista, digamos, las ciudades crecen, con las migraciones del campo a la ciudad, con la mecanización del campo, se desarrollan industrias y clústeres productivos, como en este caso el de la avícola, que van desplazando a la ganadería tradicional. Y bueno, esa cuestión de la aparición del túnel subfluvial en el 69, en el 77 del puente de Brazo Largo, y de la pavimentación de un montón de rutas en Entre Ríos. Esto es un mapa, fíjense, debe ser del 70, y la única ruta que estaba pavimentada eran las rojas, el resto era toda consolidada. Entonces esto empieza a integrar a Entre Ríos con el resto del país y a la Mesopotamia en realidad, y también empezamos a generar vínculos con el Uruguay, vínculos terrestres. Pero bueno, todas estas lógicas del automóvil empiezan a reconfigurar la lógica del territorio, y bueno, como les decía antes, se profundiza el éxodo del campo y también el de la provincia de Entre Ríos. En esta época empieza toda la inmigración que llegaba, que antes, en una época, en 1985, 1 de cada 4 entrerrianos era extranjero, 1 de cada 4 en 1985. Para esta época ya empieza esa cuestión de expulsar a población hacia otras provincias u otros países. Bueno, acá vemos en el mapita esta cuestión de la pavimentación de esos antiguos caminos. Acá ya cobran menos relevancia las vías de tren, que comienzan a ser abandonadas. Y bueno, las aldeas como Valle María, que estaba justo en la lógica de la ruta, se desarrollan, y otras más chiquitas que no estaban cerca de la ruta empiezan a perder población. Empieza todo un proceso de crecimiento de ciudades en torno a Paraná. Acá vemos lo del túnel, la pavimentación de rutas,
bueno, todas estas lógicas del automóvil que genera una cosa distinta, porque antes en las aldeas y en las estaciones de trenes se generaba un punto de centralidad. La población se agrupaba en torno a ese centro. Y en cambio, con la lógica del automóvil, se vuelve algo más lineal, porque uno puede, o sea, las lógicas de desarrollo en el territorio son mucho más lineales, porque el auto para en cualquier lado, el tren no, el tren paraba solamente en las estaciones. Entonces eso influye muchísimo, y bueno, y en esta época empiezan a desarrollarse los corredores, digamos, territoriales también en la provincia, y toda esa lógica del automóvil que da paso a que hablemos ahora sí perdón, de las marcas de este territorio, de este periodo que quedan en el territorio. Así como en el primer periodo nativo las marcas eran los arroyos y las lomadas y el río, en el periodo de colonización las marcas eran las vías de tren y los asentamientos de las colonias de aldeas. En esta época, en la época que podemos denominar de dependencia, que va desde eso, desde el túnel hasta el inicio, hasta la implantación de la soja transgénica, en este periodo las marcas que quedan son justamente la de los caminos, la de la red de los caminos y de rutas. Y esta lógica, como les decía, tiene que ver con la linealidad, que es distinta a lo que promovía las estaciones de tren, digamos. Y bueno, esto nos da paso para hablar ahora del último tipo de paisaje, que es el paisaje periurbano. El paisaje periurbano que bueno, podemos hablar que es una interfase, como decíamos hoy, entre el ámbito rural y ámbito urbano, o sea, posee elementos de los dos tipos de paisajes. Y para analizarlo vamos a desarrollar el tiempo, digamos, que va de 1996, como decía hoy, hasta hoy, hasta el tiempo de hoy. Ese es el tiempo de la dependencia, podemos llamarlo, porque en este periodo se dan un montón de procesos que tienen que ver con que ya no hay una marca territorial, sino que las marcas tienen que ver con la saturación y la exacerbación de esas lógicas del progreso infinito. Entonces, a partir de que las ciudades empiezan a crecer aún más y que bueno, empiezan con este modelo de ciudad difusa que se va expandiendo en la mancha urbana, hay una tensión en toda esa área que entendemos como el periurbano, que tiene que ver con la lógica inmobiliaria de la transformación o de la valorización de estos terrenos por integrarse a la lógica de la ciudad, adquieren más valor y entonces hay una tensión por el crecimiento de esa mancha urbana. Los territorios estos se ven sometidos a tensiones económicas vinculadas a este proceso de crecimiento de las ciudades, y entonces en el periurbano vemos un territorio muy dinámico, muy cambiante, pero también con muchos conflictos, con muchas oportunidades también, pero principalmente en Latinoamérica pasa eso de que el periurbano de las ciudades termina siendo el patio de atrás, donde se asienta la población muchas veces la más vulnerable, y donde hay conflictos, muchos conflictos socioambientales. Acá vemos el modelo de ciudad difusa, cuyo paradigma en el mundo es el de la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque a partir del auto esa ciudad se expandió por kilómetro. Este modelo de ciudad lo que hace es que se utilice mucho el auto, que se utilice mucha energía para moverse, para transportarse, para generar infraestructuras para todo el lugar. Imagínense el tendido de red de agua, de servicios, de los residuos, todo requiere transporte, entonces este modelo de ciudad difusa es muy insustentable, digamos. Acá vemos el caso de lo que está sucediendo hoy en torno a la ciudad de Paraná, allá se ve la ciudad de Santa Fe, y bueno, toda la cuestión del periurbano de Paraná, la lógica del área metropolitana de Paraná con la cercanía y el desarrollo de San Benito y Oro Verde, que empiezan a absorber población de Paraná que ya no quiere estar en la periferia, la cuestión de las que le llamamos islas habitacionales, que son estos loteos que empiezan a aparecer en el medio del campo con todas las tensiones con el modelo agrícola que esto genera. Entonces vemos que ciudades grandes como Paraná, que tienen un centro muy densamente poblado, empiezan a tener en la periferia estas situaciones donde hay una fragmentación del paisaje, tiene distintas funciones, tiene distintas... Acá, por ejemplo, hay un campo privado, un golf privado, acá hay minería, por acá más arriba empieza... acá hay huerta, por acá más arriba empieza humedales y está el basural, es una fragmentación, un mosaico, digamos, de un montón de cosas.
y que acá también se ve esta cuestión de la imposición de la trama regular sobre un territorio irregular. Fíjense acá el arroyo, como impidió que esa trama regular se superponga ahí. Acá vemos esta cuestión de las islas habitacionales que le llamamos, porque las aldeas o colonias primero eran chiquitas y de golpe, a partir del 2010, por ahí, empiezan a tener estos grandes loteos que no tienen servicio, no tienen zonas de sociabilidad, no tienen infraestructura adecuada para ser canalizada por la Junta, digamos, o de golpe se convierten en comunas porque absorben un montón de población. Bueno, distintas lógicas que se dan en cada uno de estos lugares. Y con la tensión en cuanto al campo, el modelo, la tensión entre el campo y la ciudad, por el modelo agrícola que tiene que ver con los agroquímicos. O sea, acá hay un conflicto de usos que se da mucho más fuerte que en otras partes. Que se da también, bueno, en un montón de escuelas rurales que estamos trabajando, esta tensión, pero bueno, acá se ve como más exacerbado porque son territorios mucho más grandes los que tienen esta interfase negativa porque no hay un vínculo fuerte entre lo urbano y lo rural. Bueno, estos loteos que les comento que empiezan a aparecer por todos lados. Esto también se da a partir de esta cuestión del modelo de los conflictos en base al modelo productivo que usa agroquímicos. Se da también por, bueno, esta cuestión que les decía, perdón, voy a pasar esto rápido. Esta cuestión que les decía de, fíjense, esto era la agricultura argentina en 1970, la diversidad que había, y ya para 2015, fíjense la soja, todo lo que absorbe la producción. Entonces, a partir de la sojización del campo, se avanza la deforestación, avanza la desertificación del campo, porque cada vez más tecnología, menos gente requiere menos mano de obra para el campo, y avanza también la homogenización del paisaje. En cuanto a la diversidad, esto es una transición que se va dando, la diversidad de cultivos y de remanentes de monte nativos que hay, con el paso del tiempo se va transformando en la homogenización del paisaje y una pérdida de la biodiversidad. Acá vemos otras cuestiones que genera esto en cuanto a la absorción de las lluvias y a una cuestión muy a tener en cuenta en estos tiempos de cambio climático. Va a llover más fuerte y cuanto menos monte nativo haya, menos absorción hay porque hay cada vez más campos de soja. Entonces las inundaciones seguramente van a ser algo mucho más recurrente. Por otro lado, comentarles acá, mostrarles un poquito nomás. Esto es lo que les contaba hoy, la aldea San José, como hoy está integrada la trama urbana de Crespo, esa pequeña aldea que antes estaba a 1 kilómetro de la estación de tren, hoy está integrada a la trama urbana, y fíjense todos los loteos que hay alrededor, se va dando esa cuestión de que la antigua aldea con la iglesia y sus casas típicas se van cambiando el paisaje, hay una lógica del patrimonio construido y cultural que se va perdiendo a lo largo que pasa el tiempo. El mismo lugar es la Casa de los King, que es uno de los 3 exponentes de vivienda de alemanes del Volga que quedaba en Crespo, ahora quedan solo 2. Esta lógica de sustitución por el progreso se sigue dando, y más en Crespo que la sociedad tiene muy arraigada esta cosa del progreso y de visibilizarlo a partir de lo material. Entonces, bueno, por el proceso de la lógica inmobiliaria, va a la expansión de las ciudades como mancha urbana. Pero bueno, esta es una foto también reciente donde ciertas lógicas y modos de vida que había en la aldea se siguen manteniendo. Acá una señora blanqueando a la cal su casa. Y bueno, acá un mapa de este tiempo, la era de la dependencia que le llamo, qué cosas van pasando, se van estableciendo los corredores de viales, autovías en construcción, dinámicas distintas de corredor bioceánico. Empiezan a aparecer algunas cuestiones de salvaguardar lo poco que queda de fragmentos de monte nativo, la hidrovía Paraná-Paraguay también, con una lógica muy fuerte en cuanto a lo productivo, la cuestión de los luteos rurales que van tomando esta cuestión de a lo largo de las rutas, se va dando esta expansión de la mancha urbana de forma lineal. Bueno, cosas que van pasando en ese territorio que veíamos que antes era más original, cómo estos procesos van generando capas que se van superponiendo en un mismo territorio. Y esto es interesante para ver en todo lo largo de este tiempo cuáles son las lógicas que se van dando.
y bueno, y también en el territorio lo que se va dando en cuanto a las consecuencias, así como vemos hoy que en las zonas rurales la lógica de las lomadas y de los arroyos, a partir de que se implanta el modelo productivo, tiene sus consecuencias en el territorio, bueno, la ciudad también tiene sus consecuencias, en este caso Paraná, fíjese todas las subcuencas que tiene la ciudad de Paraná, que no están respetadas por la composición de la ocupación del territorio, entonces todo lo que llueve lleva todo a las zonas más bajas, que es el lugar donde también vive la población más vulnerable. Esta cuestión de los arroyos, fíjense, esto es un arroyo en Valle María, este es el cauce normal, y esto es cuando está inundado, que llegó hasta las casas, o sea, esto cada vez más, es evidente que va a ir cada vez más sucediendo esto. No llueve por largos periodos, pero cuando llueve va a ser cada vez más fuerte. Bueno, lógica que les comentaba hoy de lo periurbano que tiene que ver con el patio de atrás de las ciudades, minería que está cada vez más fuerte, no solamente en el territorio, sino también en el río ahora. Y bueno, esta cuestión de que este modelo lo que nos termina dando son noticias como esta, porque bueno, a partir de esa saturación de las lógicas de los tiempos anteriores, de la lógica del progreso infinito, dependemos cada vez más de la energía, de las importaciones, el sistema productivo depende de la semilla y de los agroquímicos, tenemos un modelo extractivista de nuestro territorio, porque del suelo sacamos nutrientes, del suelo sacamos agua para el modelo productivo, se saca de la minería, bueno, en fin, se pueden elaborar un montón de descripciones que tienen que ver con esto de que así como está visibilizado en la minería en los Andes, que es un modelo extractivista, bueno, en Entre Ríos también hay un modelo extractivista porque se lleva nuestra agua y los nutrientes de nuestro suelo. Bueno, entonces este modelo lo que está generando es cada vez más conflictos, por falta principalmente de acuerdos sociales y de planificación territorial. Entonces, frente a eso, lo que entendemos que debemos promover, digamos, es un acuerdo. Porque si vemos esas lógicas, cómo se van dando, si no hacemos nada, la tendencia en base a cómo se fue dando todo ese estudio del paisaje bajado a nuestro territorio, vemos que se van incrementando esta lógica de conflictos cada vez mayores, no solamente por el cambio climático, sino también los conflictos sociales y entre el modelo productivo y el modelo de ocupación del territorio, y todo esto atravesado por el ambiente. Entonces, es necesario esta cuestión de empezar a pensar en acuerdos. Es evidente que en las ciudades es donde por ahí se visibilizan más estos problemas de conflictividad social, porque bueno, hoy por hoy la lógica de la urbanización también está en Entre Ríos. Hoy uno de cada dos entrerrianos vive o en Paraná, o Gualeguaychú, Concepción del Uruguay o Concordia. O sea, la mitad de la población vive en esas ciudades y el resto estamos dispersos en ciudades más pequeñas, lo cual puede ser una ventaja también porque Entre Ríos es uno de los territorios donde más dispersión poblacional hay. Entonces, poner en valor esas lógicas de relación que tenemos con el territorio, aprovechar que todavía no tenemos monstruos urbanos como en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y que estamos en una escala donde todavía se puede pensar un futuro alternativo a este paradigma del progreso infinito. Tenemos estas cuestiones que se van dando de la lógica mundial, en este caso los objetivos de desarrollo sustentable, que se plantea para 2030. Para esa época, 2030, 2040, hay un montón de predicciones en base a modelos científicos de que va a haber grandes disminuciones de la población mundial porque la cuestión de las pandemias se va a incrementar, el cambio climático va a generar cada vez más estragos, va a haber escasez de alimentos, bueno, un panorama súper gris que no da para ahondar y que lo único que nos queda es empezar a ver si podemos revertir esta tendencia, porque ese es el objetivo de este análisis, digamos, ver todo lo que fue pasando en el tiempo, sacar una foto de cómo estamos ahora y ver qué lógicas hay que cambiar para que estos fenómenos que van deteriorando cada vez más nuestras relaciones con el ambiente se puedan pensar de otra manera. Bueno, estas son algunas cosas que también eso apelamos a, por eso estamos trabajando con escuelas y con chicos, porque es la única esperanza que nos queda a las nuevas generaciones. Esto es una marcha que se hizo en Crespo una vez para los viernes por el mundo, que bueno, esperamos, toda la pandemia también
bajó un montón de movilizaciones que se estaban dando en esa época, supongo que van a empezar a salir de vuelta porque los problemas persisten. Bueno, proponemos nosotros como cooperativistas esta cuestión del asociativismo, del cooperativismo, como manera de tender estos nuevos acuerdos, de estas nuevas alianzas. Y bueno, buscando eso, de que sacar a los chicos del aula y hacerlos participar en las lógicas del territorio, desde las distintas edades, siempre va a haber una mirada, siempre ellos van a tirar alguna data, alguna cosa que va a contribuir para pensar el territorio, que en definitiva van a ser ellos los que lo van a habitar a futuro. Entonces, bueno, por ahí, en base a todas esas marcas que les comentaba hoy, que hicimos de cada territorio, acá están todas superpuestas. En verde están las marcas de los arroyos, obviamente algunos, porque si no se me hacía un matete acá, imagínense acá hay un montón de arroyitos por todos lados, marqué los más importantes. En verde están los arroyos y el sistema de la costa, en amarillo está el sistema de las vías del tren y de las aldeas, en rojo está el sistema de rutas, y los círculos están el sistema urbano, digamos. Y en violeta está el sistema de áreas protegidas, donde hay alguna área protegida. Entonces, vemos que las interfaces, o sea, los lugares donde se conectan estas dos estas dos marcas territoriales, pueden ser lugares interesantes para desarrollar acciones, porque ya lo marca, digamos, esta cuestión de las marcas territoriales, porque son interfaces, independientemente después de los problemas particulares y las potencialidades que haya en cada lugar. La idea para este territorio es que a partir de estas huellas territoriales se logre una sinergia y podamos aprovecharlas para el desarrollo sustentable alternativo, basándonos en esas marcas que nos dan a conocer cuáles fueron las distintas capas que hubo de nuestra historia y cómo podemos, sin seguir con esta lógica de dependencia y de saturación, aprovechar lo que hay para generar lógicas distintas. Y bueno, la propuesta esta, por ejemplo, de las vías verdes, de transformar las vías en corredores bioculturales, tiene que ver con eso, digamos. Es una de las propuestas que tiene que ver con esta lógica de pensar las marcas territoriales de una manera distinta. Todo lo que tiene que ver con el concepto de patrimonio, de poner en valor, en nuestro caso, bueno, está esta cuestión de la cultura de alemanes del Volga en la zona, así como también de italianos, de españoles, de otras corrientes, la cuestión también del patrimonio natural, de toda la cosmovisión que hay latente todavía en las poblaciones de todo el Entre Ríos, de los pueblos originarios, que eso es algo que estuvo súper invisibilizado y que ahora de a poco se van poniendo en valor de a poquito y tiene que ver con la construcción de nuestra identidad entrerriana, todo esto. Entonces podemos hablar de patrimonio tangible, intangible, patrimonio natural, del paisaje, del patrimonio urbano, bueno, un montón de cosas con el patrimonio. Acá, como les decía, esa cuestión de la cosmovisión de originarios que está presente en el territorio entrerriano. Esta es una foto del arroyo Las Conchas, fíjense los arroyos atravesados por alambrados, cuando lo que se propone para estas lógicas sustentables es una accesibilidad mayor y una visibilización mayor de estos bienes ecosistémicos que tenemos, más ahora hoy con todas las potencialidades que hay respecto al turismo y todas las necesidades que tenemos de poner en valor ese patrimonio natural que tenemos, más en un contexto de pandemia que necesitamos volver a salir afuera y reconectar con todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Bueno, acá la propuesta esa de la ciclovía sobre las vías, con esto del proyecto Vías Verdes. Bueno, la cuestión de pensar un ordenamiento territorial del territorio, de pensar, bueno, en las zonas donde hay mayor biodiversidad, protegerlas, las zonas urbanas, densificarlas, dejar el modelo de ciudad como mancha urbana, de ciudad dispersa, y pensar un modelo de ciudad compacto, que tenga zonas de amortiguación entre lo urbano y lo rural, entre lo urbano y lo natural. Experiencias de alianza, en este caso nosotros hemos participado de la MICRA, que es la microrregión Crespo y aldeas aledañas, que todavía como puede persiste, pero bueno, es una forma de aliarse entre regiones del territorio, esto era el Crespo y las aldeas aledañas, para pensar ese territorio, para ver cuál es el paisaje a futuro que queremos dejar para generaciones futuras. Nosotros a través del proyecto Arbolar estamos convencidos de que ese paisaje futuro tiene que tener árboles,
y en base a eso planificamos un montón de cosas, pero en base a esas convicciones y acuerdos es que creemos que se puede avanzar en concretar más este desarrollo nuevo, digamos, este desarrollo sustentable. Bueno, la MIC ha tenido un montón de estudios sobre el territorio. Acá vemos también justamente la cuenca del arroyo Espinillo. Como decíamos hoy, Crespo entra dentro de esa cuenca, entonces hay un montón de lógicas del arroyo. Hay un camping acá en la parte de la cuenca baja que contaba que le llegaban bolsitas de residuos de Crespo, porque tenían marcas de negocios de Crespo, así que hay que pensar el tema de las cuencas para todo nuestro territorio, no solamente para lo productivo, sino también para lo urbano. Acá vemos algunas de esas cosas, pensar con la cuestión de las terrazas, es muy importante por la cuestión de la erosión que hay en todo nuestro territorio, a partir de que no se piensa que tiene las lomadas, se piensa que es llano como el resto de Buenos Aires, entonces el Estado-Nación nunca promovió esto, el Estado provincial lo promovió a medias, pero absolutamente necesario para nuestra producción. Propuestas como esta que incluyen también acá, estamos hablando del arroyo, de la cuenca del arroyo Espinillo, y que hay propuestas en torno al Parque Verdú de generar un sitio Ramsar que proteja esa zona y genera toda una zona de amortiguación en torno, en donde no es que se promueve que no se produzca nada, sino que se produzca de manera sustentable y que se genere un centro donde ahí sí se promueva la protección a la biodiversidad de una forma mucho más mayor, pero siempre teniendo espacios buffer y espacios de interfaces con los paisajes naturales, con los paisajes urbanos y rurales que hay en torno a este lugar. Y bueno, para terminar, volvemos a esta cuestión del proyecto Arbolar, de la propuesta Vías Verdes, que, bueno, esta propuesta de capacitación se enmarca dentro de este territorio. Ahora estamos trabajando con la cuenca del arroyo Espinillo, pero ya tenemos peticiones de escuelas de la cuenca del arroyo Quebracho, de la cuenca del arroyo Sauce, que la idea es justamente trabajarlas así, armar las redes de escuelas que pertenecen a esa cuenca y plantear ahí una visión a través de la comunidad educativa de cada uno de los lugares, de cómo es el paisaje que queremos, de cómo es el vínculo con los sistemas naturales que tenemos y de qué forma podemos plantear alternativas para diversificar la actividad productiva, volverla más sustentable, trabajar en cuestiones de poner en valor el patrimonio natural y cultural de cada una de estas localidades, que tiene que ver con poner en valor nuestro origen de entrerrianos, como mestizos, como descendientes de alemanes, de italianos, de árabes, de un montón de inmigraciones, como identidad gaucha, bueno, como afroentrerriano, como toda la diversidad que hay en la provincia. Así que bueno, esta era una... Voy a volver a poner... No, voy a sacar el video, voy a seguir hablando nomás. Este era un poco lo que le quería compartir, como les decía, forma parte de un trabajo que hice sobre esa región del Paraná, con el objetivo ese de ver cómo, cuáles eran las dos lógicas que habían modificado ese paisaje y a partir de esa modificación de ese paisaje inciden en el cotidiano de cada uno de sus habitantes, cómo ver cuáles son las tendencias que se fueron dando a lo largo del tiempo y cuáles de ellas son necesarias hoy empezar a pensar de manera crítica para modificarlas, porque ya no da para más, digamos. Así que bueno, si les parece, dejamos abierto a preguntas. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Perdón por las desprolijidades que hubo, porque... y bueno, repetirles también que se va a quedar grabada esta vez, no nos olvidamos de grabar como la primera, así que va a quedar grabada por si se quiere ver alguna cosa. Y bueno, si quieren algo de este material se puede dejar para compartir. O también si a alguno le interesó en particular esta herramienta de Google Earth, también estamos a disposición de realizar otro tipo de capacitación para plantearlo. Así que bueno, dejamos abiertas los comentarios o preguntas. Yo la verdad que no estuve viendo el chat, así que no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, agradezco todas los agradecimientos que hay escritos ahí.
Como le decía, esto está particularmente planteado para el territorio que estamos trabajando de la región del Paraná y especialmente al distrito, perdón, a la cuenca del arroyo Espinillo, que sí, casualmente, esa fue una buena decisión. Cuando se plantearon los distritos dentro del departamento Paraná, se tomó en cuenta las cuencas y nuestro distrito es el distrito Espinillo, porque estamos en la cuenca del distrito del arroyo Espinillo, así que esa es una forma de que sí se tuvo en cuenta esta cuestión de la visión de cuencas. Y bueno, esto yo, también lo que sucede, también si Aldea Salto pertenece a una de las aldeas de la Nueva Volga, me faltó nombrar un montón, obviamente. Estas lógicas se van, todas están mezcladas en el territorio, somos personas, nos vinculamos, nos relacionamos. Entonces, pero de todo quedan marcas, de todo quedan huellas en la memoria colectiva y las vemos en el paisaje. Y estas lógicas se pueden trasladar a un montón de lugares del territorio entrerriano. Obviamente no va a ser lo mismo si lo extrapolamos a Concordia y su zona de influencia, o a la zona del centro de la provincia, siempre tan más relegada que el resto a la cuenca del río Gualeguay. Entonces, lindo sería que haya una forma de empezar a pensar esta lógica, cómo se van dando en cada territorio. Bueno, si quieren les puedo dejar el Instagram y el Facebook de la Fundación LAR, o si no, no sé, Cristina, si te parece enviar por mail, ya que ustedes tienen el registro de todos los participantes, enviar por mail alguna información que acá se está pidiendo en cuanto Dale, a... Leandro, dale. Dale, Envíanos. dale. Bueno, Sí, ese eso está bueno, muy bueno. Nosotros lo enviamos por mail. dale. Bueno, le dejo igual por las dudas si quieren saber del proyecto Arbolar. El Instagram es Fundación LAR y el Facebook es Fundación La Agrícola Regional. O al revés, pero es uno de los dos. Yo me voy a fijar ahora y lo veo bien. Pero es o Fundación LAR o Fundación Agrícola Regional en Instagram o en Facebook. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Está también, bueno, Ana y Katia, que también conocen un montón del territorio y pueden canalizar un montón de cosas. Nosotros a partir de la visita a las aldeas y de escucharles también, seguimos aprendiendo y seguimos construyendo esta red para aprender todos. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, nos encontramos el próximo martes. Ahí ya vamos a hablar de una bajada más a tierra todavía de las temáticas. No lo tengo acá presente el título, pero va a ser el martes a las 18 horas. Ya vamos a estar compartiendo otra vez el link del Zoom. Bueno, si les parece, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, Leandro. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Gracias. Martes. Gracias. Muchísimas gracias. Encantada con la reunión del día de hoy. Bueno, gracias.